Pusillus grex. Suena muy dulce esta expresión en labios de nuestro Redentor divino, alentándonos, como siempre hace Jesús, a la confianza. No temas, rebañito mío, porque ya tienes asegurada la recompensa. La ha dispuesto nada menos que la voluntad de mi Padre Celestial. Él ha determinado en su designio eterno daros el premio. Por tanto, aunque vosotros sois pobres, sois ovejuelas tantas veces descarriadas, sois un rebañito muy pequeño, pero no temáis. Estas palabras tienen que resonar con más fuerza e infundir más serenidad que nunca en nosotros católicos de esta hora. Estamos llamados, lo estamos siendo ya, y seguramente es lo que más nos conviene, a ser un rebañito muy pequeño. Incluso los que sean fieles dentro de la misma Iglesia constituirán un rebañito muy pequeño y a veces excluido por los bienpensantes, repito, en la misma familia. Pero esto está dicho desde los primeros padres de la Iglesia. Por ejemplo, San Atanasio, que fue desterrado 5 veces por ser fiel y que junto con nuestro Osio de Córdoba fueron prácticamente, podría decirse, los 2 únicos pastores de la cristiandad que defendieron la sana doctrina en tiempos en que se extendió la herejía arriana y no había casi un obispo fiel. La situación eclesial de hoy no es para nada halagüeña. Con un sínodo como el que se está celebrando, en el cual se reivindican verdaderas barbaridades y se hacen cosas, cuando menos, ridículas. Los católicos fieles a la tradición, aunque sean un puñado exiguo, serán la verdadera Iglesia. Esto es lo que dijo San Atanasio. Y por tanto no se ha de temer ante la pequeñez, sino ante el error y ante la mentira, aunque esto sea clamoreado por las masas numéricas de la democracia, que se incluyen en todos los colectivos. Santa María Soledad Torres Acosta no buscó nunca la propaganda huera de las estadísticas. No se preocupó del número, ni de los titulares, de los periódicos o de las hojas diocesanas. No le importaba esto. Solo la santidad de aquellas que aun cuando hubieran seguido siendo 7 por los 7 dolores de la Virgen, como habían sido las jóvenes que juntó don Miguel Martínez, el cura de Chamberí, aunque hubieran sido siempre muy pocas, que hubiesen sido santas. Después las siervas de María han llegado a crecer, lo cual es difícilmente comprensible si no se piensa que está ahí el dedo de Dios, mujeres entregadas a una misión tan ingrata humanamente hablando, tan costosa, y sin embargo han llegado a ser casi 3.000. Y aún ahora, con la pavorosa decadencia vocacional que estamos sufriendo, en medio de lo que muchos siguen aplaudiendo como no sé qué primavera eclesial. Incluso ahora las siervas de María son unas 2.000. Y esto empezó con un pequeño rebañito, cuya pastora, o más bien zagala, porque las que parecían que iban a ser pastoras fueron abandonando, fue aquella Manuela, que después fue Sor María Soledad. Y tuvo el consuelo esta mujer
intrépida de ver que entre sus primeras hijas no faltaban mujeres muy santas. Y llegó a convivir 5 años con esta que hoy celebramos, porque quiso la divina providencia que se fuese al cielo un 10 de octubre, un día antes de la fecha en que había volado al paraíso su santa fundadora. Sor María de los Desposorios, así se llamó en religión, esta que en el mundo se había llamado Catalina Irigoyen, porque era, como han sido y siguen tantas siervas de María, de esas navarras de una pieza, mujeres de cada una de las cuales salían 3 docenas de hombres. Y estas navarras sostenían no solo familias invencibles, sino que llevaban adelante congregaciones religiosas y las siguen llevando, representando muy dignamente las comunidades locales, como esta nuestra de Córdoba. Esa Navarra que fue cantera de vocaciones, que fue defensora de la tradición de España en tantos casos, y esa Navarra en la que hoy hay que llorar, una secularización espantosa. Pues de ahí procedía Catalina Irigoyen, y era nada menos que la hija del presidente de la Diputación de Pamplona, y una familia por otros muchos conceptos, también por la rama materna, muy ilustre, muy significada y muy bienestante. Y sin embargo, ella vivió siempre en una tónica de humildad, de sencillez, de donación, de amor a la pobreza. Primero, fraguó su espiritualidad en la Eucaristía. Era una amazona consumada, le encantaba montar a caballo, del cual cayó una vez y se hizo un esguince y le dijo a la amiga que la acompañaba: no digas nada, porque de lo contrario no me dejarán ir a misa y perderé la comunión y no puedo vivir sin Jesús. Y tantas otras cosas. Hija de María, que era también una escuela de santidad para muchas jóvenes, que así tenían un aliciente muy hermoso para vivir su pureza juvenil, mirando a la Virgen Santísima. Y como hija de María, se preocupó de su formación cristiana, haciendo también que sus compañeras se formasen leyendo buenos libros, dirigiéndose con sacerdotes experimentados, y así iban pasando los años. Y cuando tenía casi 30, llegan a Pamplona las siervas de María, que habían sido fundadas hacía 20 y tantos años. Y entonces Catalina se enamora del carisma de estas mujeres. Pero Santa María Soledad, con el sentido común que la caracterizaba, viendo la situación familiar de Catalina, le dijo: no, hija, el Señor ahora la quiere ahí, junto a los suyos. Tenía una tía muy anciana, tenía un tío deficiente mental, tenía 2 o 3 hermanos muy enfermos a los que cerró los ojos ella misma, y hasta que no dejó todo resuelto en su familia, cuando ya tenía 33 años, no entró en el convento como sierva de María. Y fue destinada, claro, a Madrid, como todas, a hacer el noviciado en Chamberí. Pero la cosa es que de Madrid no saldría ya, en casi 40 años, hasta los 70 en que murió. Le faltaba solo 1 mes y medio. Y en Madrid regó de pureza, de sonrisas, de entrega, de alegría, de generosidad, de sacrificio. Bien podría decirse que todas las calles y plazas de la capital de España. En
los acabijos del siglo XIX y los primeros años del XX. No había quien conociese a Sor Desposorios o a Sor Catalina que no la quisiera. Tanto que se corría la voz en las casas de los enfermos, a donde iban las siervas de María, y mandaban recado a la superiora para decir: si es posible, mande usted a Sor Catalina. Todos estaban felices porque decían: con ella entraba Dios en la casa. Todo era dulzura, comprensión abnegada, generosidad alegre. Y eso que muchas veces por la calle tenía que ir sorteando obstáculos, escuchando blasfemias e improperios de pobrecitos a los que ella con su ejemplo lograba convertir. Así muchos años. Esto dicho rápidamente no parece tanto, pero visto lo que es la vida de una sierva de María, de noches en vela a la cabecera de enfermos, no todos del mismo talante ni educación. Esto es de un mérito extraordinario, sobre todo sin que nadie que la trataba pudiera decir nada en desdoro de su condición de consagrada, sino muy al contrario, ejemplar en todo, perfumando todo lo que tocaba con su santidad sencilla y escondida, como la había aprendido de aquella santa con la que convivió 5 años, Santa María Soledad, la fundadora. Y cuando Catalina tenía 57 años, para entonces una edad provecta, para hoy una mujer joven, pues empezó a afectarla una sordera creciente, y aquello hacía que ya no pudiese atender con la misma desenvoltura a los enfermos. Entonces, los superiores la destinan a postular por las casas de los bienhechores madrileños de las siervas de María. Y ahí la tenemos, 7 y 8 horas diarias, bajo el sol o la lluvia, lo que tocase, entrando en unas mansiones y otras, siendo atendida con displicencia no pocas veces por los porteros de aquellos inmuebles que la mandaban ir por la escalera de servicio y no tomar el ascensor, a ella que había sido una señorita de la mejor sociedad pamplonica. Y así se podrían contar tantas cosas, como aquel día en que un carnicero enemigo de la fe y sin sentimientos humanos le lanzó a la cara un balde de sangre de la matanza que estaba haciendo. Bien, dijo ella limpiándose un poco, esto era para mí, ahora si tuviera usted algo para nuestra congregación y nuestros enfermos y nuestros pobres. Así responden los santos y así vio ella ir transcurriendo su vida en largas horas de adoración eucarística a las que se dedicaba cuando ya no podía hacer otra cosa, más que eso, nada menos que eso, y marcar toda la ropa de su comunidad. Ocupaciones aparentemente insignificantes a las que se dedica una religiosa, porque forma parte de una gran familia, de una casa muy amplia, donde siempre hay mucho que hacer. Pero hay tantas formas de realizar las mismas actividades. Hay tantos grados diversos en el amor que se pone en lo que se hace, que ahí estriba la esencia de la santidad. Y esta fue la santidad de Catalina, aquella monjita que escogía lo peor para sí misma hasta el punto de tener que hacerle unos zapatos nuevos cuando se dieron cuenta de que tenía destrozados los suyos y más destrozados aún los pies de andar incesantemente por las calles de la capital pidiendo limosna. Y hasta el punto también de escoger siempre el hábito más zurcido y remendado, de manera que alguna señora encopetada de Madrid
la despidió con cajas destempladas por decir que a pesar de lo limpia que iba aquella monja, no era manera digna de presentarse, tan remendada, tan parcheada, y hasta el punto de escoger también el velo más roto y zurcido de la ropería, de modo que acercándose un día por detrás Santa María Soledad, se lo quitó de la cabeza, lo rasgó en dos y le dijo: este velo no está ya ni para tirarlo, y le regaló uno nuevo. Florecillas de las vidas de los santos. Los que no lo somos, no tenemos esas cosas que contar. Estamos siempre esperando que llegue el día de poder contar algo más importante, y mientras tanto no hacemos ni lo grande ni lo pequeño. Los santos han ido así, sembrando su caminar de actos heroicos, que no es lo mismo que obras de relumbrón, sino hechos en los que ponían todo el amor y todo su deseo de imitar a Jesús y a María. Catalina Irigoyen vivió así, con los ojos siempre fijos en la estrella que marcaba su ruta, la Virgen de la Salud. La única inquietud que tuvo a la hora de su muerte era que no le faltase junto a su cama aquella religiosa que pudiera decirle al oído cuando llegara el momento de la agonía: María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndeme del enemigo y recíbeme en la hora de la muerte. Y así sucedió. Estuvo a punto aquella hermana para atender a la solicitud que tantas veces le había manifestado Sor Catalina, y así susurró a su oído esa jaculatoria con que nosotros terminamos cada misterio del Santo Rosario: María Mater Gratiae, Mater Misericordiae, tu nos a vos te protege et mortis ora suscipe. Defiéndenos, oh María, Madre de Gracia y de Misericordia, del enemigo malo, y recíbenos en la hora de la muerte. Es lo único que nos interesa. Y ser buenos, no temer y ser buenos. Es a lo que nos ha exhortado Jesús. No temas, rebañito mío. Poco después de morir aquella Sor Desposorios, Sor Catalina, que había dejado embalsamada de virtud aquella casa religiosa que en Chamberí milagrosamente había levantado de la nada Santa María Soledad, y que aún está en la capital de España como un reclamo de caridad fraterna, porque es el buque insignia de las siervas de María. Poco después de morir, hizo esta caricia espiritual a una religiosa joven que estaba empezando su caminar como consagrada y que no acababa de sentirse en paz. Tenía cierta inquietud espiritual. Se acostó para descansar aquel día y vio que se abría una cortina que había en su pobre celda, y detrás aparecía sonriente Sor Catalina y le decía: hermana, no tema y sea buena. Esa visión celestial aseguró toda la vida religiosa de esa joven sierva de María, que no pudo nunca olvidar el aliento que vino a traerle desde el cielo su hermana mayor, que acababa de marcharse al abrazo del Padre. Y esto nos dice esta tarde como un eco de la santidad de Santa María Soledad, su hija, la beata Catalina. No tema y sea bueno, nos dice a cada uno. Es suficiente testamento espiritual. Para nosotros que estamos interiormente zarandeados por tantas cobardías, incertidumbres y temores, cuando el único que importa es el santo temor de Dios, el de no ofenderle nunca para no condenarnos en el infierno eterno. No tema y sea bueno. Esto le pedimos a la beata Catalina. Tenemos muy fresco en nuestro recuerdo aquel día del año 2012 en que asistimos, podemos contarlo en primera persona, en la Catedral de la Almudena en Madrid, a la beatificación de esta mujer.
Fue una de las primeras ceremonias de beatificación que se celebraron en Madrid. No sé si se puede asegurar que la primera de todas. Y allí estábamos, muchos amigos de las Siervas de María, celebrando a esta mujer que es una de tantas figuras navarras, españolísimas, que ponen de relieve la fuerza del Evangelio, la fuerza del amor. Catalina, hija esclarecida de María. Catalina, hija insigne de Soledad Torres Acosta. Catalina, hermana nuestra. Ella nos tiende la mano y nos ofrece su ayuda y su ejemplo. Y dentro de este triduo que celebramos a su madre fundadora, nos complace muchísimo a nosotros celebrar a esta mujer. Tenemos muchos santos españoles y no dejaremos de tenerlos. Y son tantos que ni siquiera los conocemos, iba a decir a todos, ni a una mínima parte. Además de ella, hay otro florón de gloria en esta congregación de las Siervas de María, las 4 mártires de la Cruzada española. Ahora, todo eso parece que no existió. Solo existe la memoria histórica del odio, de la revancha y del resentimiento que siembra el demonio en los corazones. Pero la verdadera memoria histórica debería ser la del bien, la de la paz, la del amor, la de aquellos más de 10.000 mártires que sin una sola apostasía, fenómeno único en la historia de la Iglesia, murieron perdonando a sus verdugos, aquellos sin Dios, cuyos herederos hoy se proclaman tolerantes y demócratas, pero siguen queriendo profanar tumbas de gente buena, como hacían entonces. Pues de aquellos 10.000 mártires, 283 fueron religiosas. Tenían sobre ellas los horribles crímenes de pasarse el día rezando, de atender a pobres y enfermos, de hacer el bien por donde pasaban. Y aquellos eran delitos tan tremendos que las hicieron merecedoras de morir violentamente. Y en algunos casos incluso de que ni aun sus cadáveres se respetasen. Pues de esas casi 300 religiosas, 4 eran siervas de María. De manera que este instituto tiene abierta por su santa fundadora, Soledad Torres Acosta, una estela de santidad muy luminosa, muy amplia, muy esperanzadora. Las siervas de María son menos que eran a mediados del siglo XX, en ese florecimiento vocacional que se produjo después de una cruzada en defensa de la fe. Son hoy menos. Y seguramente, nada me gustaría más a mí que equivocarme, sean en lo sucesivo todavía menos, porque esta crisis vocacional no tiene visos de finalizar. Pero las siervas de María de hoy no tienen que estar tan preocupadas de ser muchas o jóvenes como de ser santas, al estilo de Soledad, de Catalina, de sus hermanas mártires. Tienen ustedes una escuela muy hermosa y muy estimulante. Ahí están sus maestras. La madre maestra, Soledad, la fundadora. Una hermana también maestra de virtudes, Catalina. Otras hermanas maestras de martirio, de dolor y de amor en la entrega. Y tantas con las que ustedes han convivido y siguen conviviendo y de las que reciben incesantes ejemplos de virtud. Esto es lo que importa. No nos detengamos en tonterías accidentales e innecesarias. Dejemos que hablen otros de la ecología, del calentamiento global o de la inmigración.
nosotros atendamos a las necesidades que pasan a nuestro lado. Y entonces haremos un mundo nuevo, aunque plantemos menos olivos, pero estaremos plantando el olivo de la paz. Esto es lo que espera Dios de nosotros. Y en lo que quieren ayudarnos, Soledad y Catalina y las mártires y sobre todo María, Nuestra Señora de la Salud. Dios. La vida de Sor María Catalina es absolutamente imitable. No hizo nada extraordinario y todo lo hizo extraordinariamente bien. Por tanto, adelante, de la mano de María y escuchando al corazón de Jesús decirnos, mientras nos infunde su confianza: no temas, rebañito mío, porque a mi Padre le ha complacido daros el reino. Así sea.